días tengan todos ustedes. Hoy, cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Y en este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, 3 de mayo, celebramos también la fiesta de la Santa Cruz. Por eso, pidámosle al Señor en primer lugar para que en su misericordia cese ya esta pandemia. Y en segundo lugar, pidámosle por todos los trabajadores de la construcción, por todos aquellos que Dios bendiga a aquellos que están haciendo el esfuerzo de construir y así dar empleo y tener un hogar. Por las necesidades de la familia Díaz Salgado, de la familia Sandoval Martínez, Norma Salgado, Brenda Saraí. Pidámosle al Señor también en las necesidades de los centros de salud, de manera especial de aquí del centro de salud de nuestra colonia Antonio Barona, y por las necesidades de Doris. Pidámosle también al Señor por la salud de Santiago Román, de Natalia Berenice Salazar, de Alondra Baena, de Malena Huerta, de Mónica Mercedes de Mur, para que el Señor les dé una pronta recuperación. Por el eterno descanso de Luis Manuel López, Luis Mario Mexicano, Elia Méndez, Pánfilo Benítez, Melitón Baena, César Iván Hernández, Giovanni Cuatlapazzi, María Uriostegui, Adán Cuevas, Eufrasio Martínez, Juan Rubén Mendiola, Ofelia Díaz Salgado, Malaco Díaz, Emma Salgado, Florentino Castro, Saúl Castro, Isabel Salgado, Norma Angélica Rodríguez, Concepción González, Julia Vallejo, Esperanza Armenta, Pánfilo Corona, Gloria García Palacios, Gustavo Guerrero, Aurora Castañeda, Aurelia Martínez, Olga Hernández, Abel Hernández, Rosario Jacobo, Berenice Díaz, Heriberto Saavedra, Yuli Mujica, Laura Ortega, Miguel Sánchez y Leonel, para que el Señor los tenga gozando de la gloria eterna. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado para darnos vida nueva, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar la celebración, conscientes del gran amor que Dios nos tiene al morir en la cruz para romper con el pecado, pidámosle a Dios que perdone nuestras culpas, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo presidió su glorioso pastor, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya.
Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque reconocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirían, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. De mayo, día de la Santa Cruz, y la palabra de Dios nos invita a descubrir a Cristo, buen pastor. Quisiera hablarles de esta reflexión en 3 puntos. Primer punto, el rebaño. Segundo punto, el pastor. Y el tercer punto, la cruz. Ojalá que pueda darme
a explicar. En el primer punto, tenemos que fijarnos que las lecturas nos hablan de la figura simbólica del pastor. Cristo no es un pastor. Cristo no es un pastor. Cristo es el buen pastor. No es un pastor más. Ni siquiera es, Cristo es un buen pastor. No, no es un buen pastor. Es el buen pastor. Y fijémonos bien en ese buen pastor que es Cristo, que nos hablan las Escrituras, porque Jesús no le hace rebaños a nadie. Jesús no le hace rebaños a nadie. La palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles es bien claro cuando dice, no son de Pedro, no son de Pablo, no son de Apolo, son de Cristo. Todos somos un solo rebaño. Atención a los fundadores de grupos. No, Jesús no les ha hecho un rebaño para ustedes, o ustedes no se han hecho un rebaño para ustedes, teniendo como Cristo el lema. Sí, no está bien seguir a Pablo, a Apolo, a Pedro, a Miguelito, a Panchito. Es que yo cumpliendo con Panchito estoy cumpliendo. Olvídense, son del rebaño del Señor. Tienen que encontrarse con el buen pastor. Buscar al buen pastor en medio de estas circunstancias difíciles. Fíjense, la oveja que en medio de estas circunstancias difíciles se acoge al buen pastor, se acoge a Cristo. Aquella oveja que piensa que cree en Cristo en estas circunstancias difíciles, se anda inventando santos, se anda inventando una salida, se anda inventando a ver qué cosas, porque el buen pastor no lo conoce. Es el Cristo buen pastor. En ese Cristo buen pastor quisiera decirles algo importante a este rebaño de Cristo. Es verdad que no podemos acercarnos a la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, a esa sustancia verdadera. Pero no será un engaño decir, lo estoy recibiendo espiritualmente, y seguir en las mismas sin anhelar. ¿A qué me refiero? En este tiempo, la palabra de Dios nos ha venido diciendo desde el mismo Jesús, el alimento que nos da Jesús es su palabra. Y nosotros nos acercamos a la Eucaristía a alimentarnos de su palabra y de su cuerpo. Ahorita no podemos alimentarnos de su cuerpo, tenemos que llenarnos de su palabra. Hagan de cuenta, es tiempo donde el jitomate es muy caro, pero el tomate es barato. Voy y compro el tomate porque hoy el jitomate no lo puedo comprar porque es muy caro. Exactamente ahorita. Llegará el momento donde se baja de precio. Llegará el momento donde todo esto termine y yo pueda con entusiasmo alegrarme y correr. Señor, aquí estoy. Te he recibido en la palabra. Aquí estoy porque te conozco. Pero a lo mejor prefiero seguir rezando el rosario para Panchito.
sin atender verdaderamente mis obligaciones y cómo están mis hijos y cómo están mi esposo y cómo está la familia. ¿Acaso el Señor al final de los tiempos, cuando tengamos ese encuentro, nos dirá: oye, ¿le serviste muy bien a Panchito? ¿Hiciste todas las cosas bien? ¿Rezaste el rosario para que le fuera bien? ¿O te dirá: qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu marido? ¿Los atendiste? ¿Viste por ellos toda la vida? ¿Hasta dónde verdaderamente descubrimos que somos el rebaño de un solo pastor? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Segundo lugar, el buen pastor. Creo que hablar de las características del buen pastor, aunque incluye muchas veces a las mismas ovejas, sin duda alguna que va directamente hacia los pastores. Y en este caso, yo quiero apropiármelo personalmente. Las características del buen pastor son opuestas a las de un mercenario, a las de un mercenario que explota, a las de un mercenario que instrumentaliza, que domina. Todo lo contrario que servir y donarse. Por eso, de las principales características del buen pastor es la relación de pastor con ovejas. Las acompaña, está ahí presente, vive su dolor, se detiene, escucha. Sin duda alguna que dije yo me lo aplico, no por las cosas que diga sí lo hago, no, sino para pedirle perdón a Dios, porque yo creo que en este momento de pandemia es cuando uno entra a reflexionar cuánto he servido, cuánto he acompañado, porque sin duda alguna la segunda característica es: y las llama por su nombre. Las llama por su nombre porque las conoce. Lo he intentado y aparentemente conozco a la mayoría, y dije aparentemente, pero yo creo que no conozco a todas mis ovejas. Y si no conozco a todas, me he esforzado por conocer al menos los nombres, y tampoco conozco sus nombres. Tristemente, cuando tenemos la presentación matrimonial, que le preguntamos a los papás cuántos años tienen sus hijos, ni siquiera saben. Ni siquiera saben la fecha de su nacimiento. ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo estamos con ellos? ¿Cómo los disfrutamos? ¿Cuántas veces el trabajo, el bendecido trabajo, es el obstáculo para no acompañar a nuestra familia, para no estar con ellos? Ojalá que descubramos que las características principales de ese buen pastor es la relación que tiene con ellos, el conocer sus nombres. Tercer lugar importante, dice el Evangelio: yo soy la puerta. El buen pastor no se predica a sí mismo. Allá en Siberia había un padrecito que era bueno para hablar y convencía a todos. Y entonces ese padrecito, voy a mencionar un nombre por decirlo, no porque así se llamaba el padrecito. Aquí en México conocemos a Pepito, hagan de cuenta, el padrecito Pepito. Y entonces hablaba bien bonito y decía, al padrecito Pepito nadie se le duerme. Y entonces el padrecito Pepito al final de la misa decía:
Al padrecito Pepito ya se le acabaron los zapatos, por favor. Zapatos para el padrecito, y pasaba el canastito. El padrecito quiere vacaciones porque también se cansa. El padrecito Pepito necesita descansarse, por eso va a pasar a charola. El padrecito Pepito ya le llegó el recibo de la luz y vamos a pasar la charola. ¿Dónde está el buen pastor? ¿Dónde está? Yo soy la puerta. Porque Dios nos concede poder no tener nuestro rebaño, sino una parte del rebaño de Dios, ayudarlo a que encuentre la puerta. Dice Jesús, yo soy la puerta. Y yo creo que esa es la tarea, hacer que encuentren la puerta. Yo creo que todos sabemos que cuando nos cambian, que nos duele, sí nos duele porque llegamos a amar al rebaño, pero yo creo que si nos vamos a otro rebaño, a ese rebaño también llegaremos a amar. Y no tenemos que estar, a ver, ay, tengo congoja de mi rebaño anterior. No, no es tu rebaño, Padre. Es el rebaño de Cristo y que Dios se lo ha encargado a otro sacerdote. Y entonces tú dedícate a tu rebaño. Dedícate a tu rebaño. No a extorsionarlo, no a sacarle, sino verdaderamente a enseñarle la puerta que es Cristo. Enséñale a Cristo, enséñale al querigma. Sí, no importa que no te amen, que amen a Cristo. Y cuando no amen a Cristo, Cristo te estará amando. En este sentido, preguntémonos a quién seguimos. ¿Al Padrecito o a Cristo, el buen pastor? ¿Cuál es la voz que seguimos? Porque es fácil también decir, hay muchos grupos que así lo dicen, es fácil, ay, al Padrecito de sus ocurrencias, el obispo ya dijo esto, el Papa, y se justifican en su grupo. ¿De veras están siguiendo a Cristo buen pastor? ¿Están queriendo entrar por su puerta, viviendo el amor, viviendo la justicia, viviendo la paz, viviendo la misericordia? Hoy celebramos la cruz, viviendo la cruz del Señor. ¿Por dónde vamos? Preguntémonos si verdaderamente seguimos a ese Cristo buen pastor, porque quien sigue al buen pastor, nada le falta. Seguir al buen pastor, nada le falta. Hermanos, vivimos momentos difíciles que tenemos que aprovechar en la presencia del Cristo buen pastor para transformar la vida. No, la buena oveja, la oveja que busca la puerta del redil, no es aquella oveja que dice, Padre, no pasa nada, no tenga miedo, no pasa nada. La verdadera oveja es aquella oveja que sigue a Cristo. Es aquella oveja que sigue al buen pastor. Y en una palabra, hoy tenemos una coyuntura muy difícil. Guardarnos para cuidar la vida o salir a comprar, a trabajar, porque no tengo trabajo, porque necesito comer, porque si no como, ¿qué voy a hacer? Hermanos, hoy el buen pastor nos dice, leo el último párrafo del Evangelio de hoy. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará.
podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida. Fundamental, el buen pastor es para que tengas vida. Entendamos, para que tengas vida. Es importante descubrir, tengo necesidad de salir a buscar el pan de día. Protégete. Confía en Dios. Ponte todo lo necesario para la protección tuya y de los demás, porque el principal mandamiento es guardar la vida. La vida es importante. ¿Por qué gritar viva el aborto si no cuido mi vida? ¿Por qué decir no al aborto si verdaderamente no estoy cuidando mi vida? La vida es el principal valor desde la fe. Y en las legislaturas, en la Constitución mexicana, el primer derecho es el derecho a la vida. Nadie puede estar violando la ley diciendo sí al aborto. ¿Por qué ahorita estamos temblando de miedo? Porque algunos se están contagiando. Porque estamos llegando al culmen donde todos se están contagiando y muriendo. ¿Por qué tanto miedo? Si era lo que gritábamos. Porque por naturaleza tenemos que descubrir al buen pastor que nos invita a la defensa de la vida. La vida. Si es necesario en este momento difícil tener que salir para defender mi vida, saldré cuidándome de todos los aspectos. Sin embargo, si no tengo necesidad, me quedaré en mi casa para cuidar mi vida y cuidar de la de los demás. No es tentar a Dios, no pasa nada, se lo están inventando. Sin conceder, y si se lo estuvieran inventando, no tienes que cuidar tu vida. Una cosa más digo, siguiendo al buen pastor. Estamos en Pascua, y el primer domingo de Pascua, los apóstoles estaban temblando de miedo. Llegó Jesús y les dijo, la paz esté con ustedes, y les donó el Espíritu Santo, y todo también. No tengamos miedo si creemos en el buen pastor. Hagamos lo que nos corresponde, que Dios hará lo suyo. Hagamos nosotros lo que nos corresponde, que Dios le corresponde como Dios, cuidar de su rebaño como buen pastor. Por último, tercer punto, la cruz. La primera lectura nos habla los Hechos de los Apóstoles, diciendo, en ese que siempre les he dicho, lean los Hechos de los Apóstoles, porque son pequeños querigmas que podemos ir aprendiendo. Y dirigiéndose Pedro con los 11 a la multitud, les dice, Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús que ustedes han crucificado. El crucificado es el Mesías y Señor. Es Dios manifestando su amor, haciéndose hombre y muriendo por nuestros pecados en la cruz. San Pedro, en la segunda lectura, dice, leo el párrafo completo,
Jesús no cometió pecados ni hubo engaño en su boca. Insultado no devolvió los insultos. Maltratado no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargando con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para Él en el amor y la justicia. Vivamos para Él. Murió en la cruz para que vivamos para Él. Son dos conceptos claros que nos hablan del buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Dónde da la vida? Ya sé que desde sus hogares están gritando, en la cruz. Pues sí, el signo que hoy celebramos, la cruz, la cruz y la cruz. A la que venimos el Viernes Santo a adorar, no como un madero, no como una leña, sino como el signo del verdadero Cristo buen pastor, como el signo del amor donde se plasma verdaderamente. Si es verdad que vemos una cruz a un Cristo ensangrentado y muerto, pero creemos no en el muerto, no en el leño, creemos en la cruz donde el buen pastor da la vida por sus ovejas. A todos aquellos trabajadores de la construcción, Dios los bendiga. Dios los bendiga y que en ese trabajo duro que significa la cruz, descubran el gran amor que Dios les tiene. Dios bendiga a todos para gloria de ellos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Porque el Señor, como buen pastor, conduce a verdes praderas a su rebaño. Pongámosle en sus manos nuestras intenciones y juntos digamos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pidámosle al Señor, en primer lugar, por todos los enfermos, cualquiera que sea su enfermedad, para que el Señor, si es su voluntad, les dé una pronta recuperación por ellos. Te rogamos, Señor. Pidámosle al Señor para que comprendamos que en estos tiempos difíciles la palabra de Dios es el alimento primordial desde nuestro hogar. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidámosle al Señor para que todos los encargados de los pueblos como pastores busquen el bien común y en este momento lo mejor para la salud tanto de médicos como todos los de sanidad y de los enfermos. Oremos. Te rogamos, Señor.
En la misericordia del Señor pidámosle con un corazón sincero, sabiendo que Él es bueno, que todo lo puede, que no deja morir a la oveja. Pidámosle que ya cese esta pandemia. Oremos. Te lo rogamos, Señor. Señor, nos acogemos a tu misericordia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ramón, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hermanos, como ovejas, como un solo rebaño de Cristo, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En la alegría del Señor, respetando las normas, dense la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriaga. Agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo, Confórtame. oh buen Jesús, Óyeme, dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiende. A la hora de mi muerte, llama, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate a conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo.
a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar, hermanos, un comentario acerca de esa noticia que se infundió y que me parece que es un terrorista que dijo que el 40% de la colonia está infectado, que es un foco. Eso rompería todos los récords, seríamos algo insólito para el mundo. Quisiera decirles, el dato no es verídico, ni siquiera el Centro de Salud de Morelos lo manifiesta. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos, porque sabemos que sí han muerto contagiados en nuestra colonia, lo sabemos y no tenemos que engañar, y sabemos que es un contagio. En este sentido es importante que descubramos. Quédense en el corazón. Hoy, domingo del Buen Pastor, el Buen Pastor está para darnos vida. La invitación es a cuidar la vida. Y yo se los digo esto porque a quien más le duele el corazón es a mí, pero si tenemos que cuidar la vida, permítanme que vamos a cerrar estos días la iglesia. Y la vamos a cerrar la iglesia no por mí, sino vamos a cerrar la iglesia por perseverar la vida. Que sepamos que tienen en su casa la palabra de Dios, que tienen en su casa, estamos en el mes de mayo para que recen el rosario. Está la palabra de Dios para meditarla. Dicen que es la etapa donde viene el insomnio. ¿Qué insomnio van a tener? Si tienen 4 o 5 horas de insomnio, 4 o 5 horas dedíquenle a leer la Biblia, a ver si es cierto que no se duermen, a ver si es cierto que no se les olvida todo. Entonces, tenemos la palabra de Dios para vivirla plenamente. Yo también me atreví en primer lugar, a hacerlo, porque creo que hay que defender la vida a toda costa. Hay gente que cree, ¿para qué nos cierran? No, Dios está en todas partes. Dios hoy ha salido para ir a tu hogar, para ir a tu casa. Busca la presencia de Dios en tu hogar. Quédate en tu casa. Segundo lugar importante, también me he atrevido con toda claridad porque yo espero en Dios que solamente ya sean 15 días máximo y que empecemos a tomar nueva vida. Entonces, permítanme decirse, yo se lo avisé ya al obispo de que íbamos a cerrar la iglesia para precisamente que, sabiendo que existe este foco de infección, no como lo dijeron, pero que sí existe, también ayudemos a cuidar la vida a todos. Una de las grandes cosas que me duelen mucho será la canasta que estaba ahí en la puerta. Es decir, vamos a cerrar, pero ahí está el teléfono. Seguiremos con todos los servicios, con todas las necesidades, las confesiones. Pero y si alguien necesita, llame a ese teléfono y le vamos a contestar. Sobre todo esos que buscaban lo básico de la canasta. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca y en verdad oremos unos por otros, sabiendo que el Señor está con nosotros y que no nos abandona, que ya pronto veremos esa luz de salida. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, vayan en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, buen pastor, Dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales, para extender tu reino. te lo pedimos Por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Vayan en paz, la celebración ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos